Bien, vamos a iniciar la discusión 11, la semana 12, grupo 41, física 3. Esta vez vamos a iniciar la unidad 5, campo magnético. Fíjense de que en el área de electricidad a todo nivel, por ejemplo, microelectrónica, electrónica, redes eléctricas, es el campo de la electricidad y los cientos de aplicaciones que se dan. Y se dice el área del electromagnetismo. Al decir eso, estamos diciendo, bueno, todo lo relacionado con la carga eléctrica. Y en electromagnetismo hay dos campos vectoriales, solo dos, que es el campo eléctrico, que es originado en la carga eléctrica, y el campo magnético. El campo magnético es un campo vectorial que tiene características, algunas muy diferentes al campo eléctrico, y el campo magnético se genera por la carga en movimiento. O sea, en electrostática vimos de que la carga eléctrica genera un campo eléctrico. Y si la carga está en movimiento, aparece otro campo que es el campo magnético. ¿Qué características tiene el campo magnético? Primero, es un campo vectorial. Campo, decíamos, es una región del espacio que está afectada por una magnitud física. Entonces, cuando decimos campo magnético, nos referimos a que una región del espacio está afectada por un campo magnético. Y el campo magnético se origina en la carga en movimiento. O sea, ya cuando la carga está en movimiento, aparece el campo magnético debido al movimiento. Entonces, el campo magnético, así como el campo eléctrico, genera una fuerza sobre la partícula en movimiento. Observen ustedes de que la ecuación de la fuerza magnética está en función de la velocidad de la partícula. Aquí tenemos una partícula cargada positivamente que se está dirigiendo en la dirección B, este vector rojo. Y el campo magnético en esa región es en la dirección verde, campo magnético. Entonces, se genera una fuerza que es perpendicular al plano generado por los vectores velocidad y campo magnético. Primera diferencia con el campo eléctrico. El campo eléctrico, si la carga era positiva, la fuerza era en la dirección del campo eléctrico. Y aquí no, miren. La fuerza magnética es perpendicular al plano generado por los vectores velocidad y campo magnético. Bien, a esta ecuación podemos observar que si la velocidad es cero, con el caso de electrostática, que la carga está en reposo, entonces no hay fuerza magnética porque no hay campo magnético. El campo magnético se origina cuando ya la partícula tiene una velocidad. Y vean que la fuerza magnética se obtiene a través de un producto vectorial. Entonces decíamos en física 1 que cuando se hace un producto vectorial, resulta otro vector, un tercer vector, que es perpendicular al plano generado por los otros dos vectores. En este caso, la velocidad de la partícula y el campo magnético. Muy bien. Si esta partícula se está moviendo en la dirección del vector rojo, velocidad, ¿qué pasa con el campo eléctrico? ¿Desapareció? ¿O por el hecho de que la carga está en movimiento ya no hay campo eléctrico? Sí, las líneas de campo están saliendo de la partícula de campo eléctrico y van viajando junto
a la carga. Entonces, a la suma de la fuerza que produce el campo magnético más la fuerza que genera el campo eléctrico, a eso se le llama la fuerza de Lorentz. Lorentz descubrió de que si una partícula se está moviendo en un campo en una región donde había campo magnético y campo eléctrico, pues la fuerza resultante sobre la partícula es la fuerza magnética más la fuerza eléctrica. Entonces a esta suma se le llama la fuerza de Lorentz. Muy bien. Y sería, vean, un campo eléctrico. Este campo eléctrico sería un campo eléctrico externo a la carga, o sea que no lo produciría la carga Q. Ella produce su propio campo, justamente es el que interacciona con el campo externo. Entonces, se le llama la fuerza de Lorentz. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de la fuerza magnética comparada con la fuerza eléctrica? Primero, que la calculamos con un producto cruz, un producto vectorial. ¿Cómo calculamos la magnitud de un producto vectorial? La magnitud de los vectores por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. En este caso, la velocidad y el vector campo magnético. Ahora, decíamos en el caso del campo eléctrico, que el campo eléctrico era un campo conservativo, campo eléctrico, y que podía hacer trabajo sobre la partícula. En el campo magnético, debido a que la fuerza magnética forma 90 grados con la velocidad y el cuerpo se desplaza en la dirección de la velocidad, la partícula cargada, entonces están formando 90 grados. Y recordando la ecuación del trabajo en física, que es igual a la fuerza por el desplazamiento, por un producto punto, fuerza punto dr o fuerza punto delta R. Entonces, si esos dos vectores están formando 90 grados y le aplicamos el coseno de 90, 0. La fuerza magnética no realiza trabajo sobre la partícula cargada. Vean, primera conclusión fuerte. La fuerza magnética no realiza trabajo sobre la partícula. Por lo tanto, no cambia la energía cinética de la partícula. O sea, no cambia el módulo de la rapidez. Solamente cambia la dirección. ¿Y cuál es aquella fuerza que actúa en la física 1? Vimos movimientos donde se describía un círculo. Entonces, ahí actuaba una fuerza centrípeta que no cambia el módulo de la velocidad de la partícula, solamente le cambia la dirección. Entonces, la fuerza magnética cumple esas condiciones y la fuerza magnética actúa como una fuerza centrípeta. Entonces, la fuerza magnética no cambia el módulo de la rapidez, solamente le cambia la dirección. Ahora, ¿en qué casos una partícula puede entrar a una región donde haya campo magnético y no sentir nada? Fíjate que si nosotros disparamos una partícula en una región del espacio afectada por campo magnético, imagine un campo magnético uniforme, y nosotros la disparamos en la dirección del campo, entonces sería un vector paralelo, la velocidad al campo. Y al hacer el producto cruz, al calcular el módulo, ¿cuánto nos daría? Nos daría 0. Entonces, ese es un caso especial donde una partícula cargada, estando viajando
en una región del espacio donde hay campo magnético no siente la fuerza. ¿Por qué? Porque el seno de teta es cero. Entonces, ¿cuándo el seno de teta es cero? Cuando los vectores son paralelos o antiparalelos. Cuando la partícula está viajando paralelamente al vector de campo magnético. En ese caso, no siente ninguna fuerza. Bien, entonces pueden observar ustedes de que hay una diferencia en el actuar del campo magnético comparado con el campo eléctrico. Primero, el campo magnético se origina en la carga en movimiento. Por ejemplo, un conductor por el cual pasa una corriente convencional. Entonces, alrededor de y dentro del conductor y fuera del conductor se genera un campo magnético. El origen o la causa del campo magnético es la carga en movimiento. Bien, entonces diríamos otra conclusión. La fuerza magnética no puede realizar trabajo. ¿Por qué? Porque actúa perpendicularmente al vector velocidad. Por lo tanto, el desplazamiento de la partícula forma 90 grados con la fuerza. Coseno de 90, 0. ¿Por qué coseno? Porque el trabajo lo calculamos W punto delta R. Y si esos dos vectores forman 90 grados, producto de escala sería W delta R módulos por coseno de teta. Coseno de 90, 0. Bien, veamos a este fenómeno, se le llama cargas circulantes. Veamos que tenemos en esta región amarilla, tenemos un campo magnético que va hacia dentro del plano. Esta X es la cola de la flecha, entonces hay un campo magnético que va hacia adentro del plano. Se dispara una partícula hacia esa región y entra con una velocidad y vean que al entrar a esta región, como el campo magnético actúa como una fuerza centrípeta, lo que va a hacer la partícula generar un círculo. Vean, va a formar el semicírculo y va a salir. Si la rapidez con que se dispara la partícula es capaz de llevarla acá hasta la región central, entonces la partícula quedaría atrapada, generando un círculo de radio R que va a depender de la magnitud de la fuerza. Observen ustedes en estos tres puntos. La fuerza apunta hacia el centro, la fuerza magnética. Entonces está actuando como una fuerza centrípeta. Y la rapidez es tangencial en cada punto. Entonces podríamos decir de que si se dispara una carga a una región donde hay un campo magnético uniforme, la fuerza magnética actuaría como fuerza centrípeta y la partícula quedaría describiendo un círculo de radio constante R. Entonces podemos analizar la cinemática de esta partícula como un movimiento circular uniforme. Entonces, la fuerza centrípeta en el movimiento circular uniforme es igual a la masa de la partícula que está viajando por la rapidez al cuadrado entre R, que es el radio de giro. Y podemos igualarla a la fuerza magnética, que es su módulo es Q por B, donde Q es la carga, B es el módulo de la rapidez y B, la otra B es el campo magnético.
Muy bien. Entonces, esta igualdad la podemos hacer porque es un movimiento circular uniforme. La rapidez es constante, porque no la puede cambiar la velocidad, perdón, la fuerza. La rapidez es constante, la fuerza, el módulo es constante, está cambiando de dirección, siempre apuntando al centro. Y vean que la rapidez es un vector tangencial cuyo módulo se mantiene constante, o sea, la longitud representa el módulo y vean que el módulo se mantiene constante, lo que va cambiando es la dirección. Ahí explicamos lo que dijimos anteriormente, que la fuerza magnética solo cambia la dirección de la partícula, no le cambia el módulo de la rapidez. Bien, de la igualdad de la fuerza magnética y la fuerza planteada en cinemática, obtenemos el radio de giro. Entonces vean que el radio de giro, a mayor sea la fuerza, el radio va a ser menor. Si el campo disminuye, el radio va a ser mayor. Ahora, la rapidez angular, como estamos diciendo, que podemos analizarlo como un movimiento circular uniforme, la rapidez angular es V entre R. Y hacemos las sustituciones con estos parámetros y nos queda, podemos calcular la rapidez angular para este fenómeno. Bueno, ¿qué sucede si nosotros tenemos una espira rectangular? Es esta que tenemos acá. Y la ponemos en una región del espacio donde hay un campo magnético uniforme. Vamos a suponer que esta espira puede girar libremente en esta dirección. O sea, ¿qué pasaría si le ponemos un eje aislante de tal forma que pueda girar en esta dirección? Bien, una espira de corriente. ¿Por qué? Porque definimos una espira como una trayectoria cerrada. No necesariamente debe tener una forma especificada, sino que una espira es una trayectoria cerrada. Cuando se dice espira de corriente, es porque en esa trayectoria cerrada pasa una corriente. Alguien puede estar pensando, bueno, pero ¿quién va a impulsar la corriente en la espira si ahí no hay fuente? Hemos omitido la fuente, pero sí es correcto decir que la corriente I que está circulando por la espira debe ser impulsada por una fuente. Hemos omitido la fuente y suponemos que tenemos circulando una corriente macroscópica. Ven que hemos definido la corriente macroscópica como el sentido en que viajarían las cargas positivas si pudiesen moverse. Pero realmente sabemos de que quien se mueve es el electrón. ¿Por qué? Porque el electrón es exageradamente mucho menor en masa que el protón. El protón es mucho más másico, entonces por la inercia, por la segunda ley de Newton, ese protón no puede moverse con las fuerzas microscópicas que estamos analizando. Bien, entonces tenemos un campo magnético de izquierda a derecha, este verde que está acá. Tenemos una corriente en un alambre rectangular en una trayectoria cerrada, por lo tanto le estamos llamando espira de corriente. Una trayectoria cerrada de un conductor es una espira de corriente que está circulando una corriente. Muy bien, entonces, ¿qué debemos de aplicar? Fíjate que debemos de aplicar para calcular la fuerza en cada segmento. Aquí vamos a aplicar, vamos a calcular la fuerza en los segmentos verticales y en los segmentos horizontales. En los segmentos horizontales
Así que el campo es paralelo a la corriente. Entonces, si queremos calcular la magnitud de la fuerza en los segmentos horizontales de la espira, tendríamos que, en el producto vectorial, para calcular la magnitud, tendríamos que poner en ecuación el seno de teta. ¿Y cuánto es el seno de teta? 180 aquí. ¿Por qué? Porque vamos a considerar el movimiento de las partículas en la dirección de la corriente. Podemos aplicar la regla de la mano derecha. Fíjense acá, 180 grados, pero en el segmento que va vertical, la corriente va hacia abajo. Aquí la tenemos. Están formando 90 grados. Entonces, al hacer el producto punto, nos da que la corriente en el segmento 2 del conductor está saliendo del plano de la pizarra. Aquí la tenemos. En el otro segmento horizontal, la fuerza es cero. Y en este elemento vertical, al aplicar la fórmula, nos da que la fuerza va hacia adentro. Entonces, podríamos concentrar una fuerza acá, saliendo, y otra entrando. Entonces, ¿qué le provoca? Si digamos, este cuerpo rígido pudiera girar alrededor de este punto, entonces esa espira comenzaría a dar vueltas sobre ese eje en este sentido. Y vean, ahí tendríamos el principio del motor eléctrico, que ponemos varias espiras y esas espiras giran. Y si todo, imagine que pongamos 100 espiras inmersas en una parte sólida, entonces la parte sólida tendería a girar. Calculemos la torca. Tenemos dos fuerzas. La magnitud sería la suma de esas dos torcas. ¿Por qué? Porque vean que la tienden a hacer girar en el mismo sentido. Entonces la torca debido a F2 y la torca debido a F4. Sustituyendo la fuerza nos da esta expresión. ¿Ven? Entonces tenemos que A por B, este es el segmento A y este es el segmento B, podemos sustituirla por el área, por el plano que genera la espira, A por B. Entonces nos quedaría que la torca máxima sería I por A por B, donde A es el área del plano generado por la espira. Entonces, a este producto de la corriente por el área le vamos a llamar momento magnético. Entonces, el vector área, vean, aquí estamos ya definiendo un vector, mu minúscula, entonces sería el vector I por A, cuya magnitud sería I por A. Pero la dirección, ¿cuál sería? La dirección saliendo del plano, un vector perpendicular al plano del área. Entonces, podríamos poner la torca sobre esta espira ya en forma vectorial como el producto del momento magnético por el campo magnético. Si la espira tiene varias vueltas, entonces la multiplicamos por n. El momento magnético sería n por I por A. Ahora, la torca, ¿cómo la calcularíamos? Sería el momento magnético multiplicado vectorialmente por el campo magnético. Entonces, ¿cómo conseguimos el momento magnético? Multiplicando la corriente por el área. Entonces aplicamos esa ecuación, calculamos el área, módulo, y un vector saliendo del plano unitario le da el carácter vectorial a este vector área. Entonces vean que tenemos
el torque sobre una bobina, si tuviera varias vueltas, o una espira de corriente, que es el principio del motor eléctrico. Fuerza magnética. Bueno, ya describimos sus propiedades. Ahora dice el primer problema. La figura muestra varios segmentos de alambre que van de un punto A un punto B. Uno es recto, el del centro, y los otros son curvos. Los alambres se encuentran en un campo magnético uniforme B. El campo magnético va hacia adentro del plano de la figura. ¿Cuál es el segmento de alambre que experimenta la mayor fuerza neta? Tenemos 3 alambres que van del punto A al punto B. Por ello circula una corriente I, una corriente I y una corriente. La corriente que circula por cada uno de ellos es igual en dirección y magnitud. Va del punto A al punto B y su magnitud es I. ¿Cuál segmento de alambre experimenta la mayor fuerza neta si ese arreglo está dentro de un campo magnético uniforme que va hacia adentro del plano de la pizarra? Entonces observemos lo siguiente. Fíjense de que nosotros podríamos hacer otra trayectoria y ponerle un montón de curvas, pero siempre va a salir de A y va a terminar en B. Entonces, cada segmento, el superior y el inferior, podemos plantearlo con la misma longitud, pero como un rectángulo. Entonces, aplicando la ecuación de la fuerza magnética, en este segmento vertical hay una fuerza hacia la izquierda y en el segmento vertical, que es igual en longitud, la misma magnitud de la fuerza. Entonces, estas dos fuerzas se anulan porque es un par de fuerzas igual magnitud y sentido contrario. Entonces, la fuerza que va a experimentar el segmento superior es igual al que experimenta el segmento 2, porque tienen la misma longitud y quedan horizontales. Mismo análisis aplicamos al segmento 3, entonces lo formamos como un rectángulo utilizando la misma longitud, desde luego. Entonces aquí se va a manifestar una fuerza hacia la izquierda, otra fuerza hacia la derecha, y nos queda que las longitudes horizontales son iguales. Por lo tanto, todos experimentan la misma fuerza neta. Bien, veamos si hay preguntas. Problema 5 de la guía. Dice, un electrón en un tubo de cámara de televisión se desplaza a una rapidez, nos dan el valor de la rapidez, en un campo magnético de 83 militesla. La unidad del campo magnético es el tesla. Entonces aquí nos dicen que es un campo magnético de 83 militesla. Cuando nos dicen un electrón en un tubo de cámara de televisión, se está refiriendo al tubo de rayos catódicos que tenían los televisores que ya entraron en obsolescencia. No eran planos, sino que debían de tener una protuberancia atrás. Ahí hubo un tubo al vacío de vidrio y a ese es el que generaba los electrones para que impactaran en la pantalla. Se le llama, todavía es aplicado en algunos aparatos de laboratorio, se le llama eso a tubo de rayos catódicos. Entiéndalo en la forma sencilla como lo siguiente, que el tubo de rayos catódicos o cámara de televisión
tiene un emisor de electrones, los dispara y esa es la velocidad que nos dicen a que salen los electrones, 7.2 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Entonces, el electrón, al impactar en la pantalla, genera una pequeña explosión que genera luz, y esos son los píxeles que nosotros modernamente eh, hablamos y decimos, la resolución es de tantos píxeles. Entonces, entiéndanlo como que un electrón se disparó. Muy bien. Pregunta A. Sin conocer la dirección del campo, ¿cuáles podrían ser las magnitudes máximas y mínimas de la fuerza con que el electrón experimentaría debido al campo magnético? Bueno, viendo la fórmula, nos dicen que, digamos, de los valores máximos y mínimos. Viendo la fórmula es cuando el seno teta sería 90 grados, porque vean que aquí nos han dado rapidez, campo magnético, y lo que puede cambiar, no nos dan la dirección para que nosotros encontremos que si el ángulo es de 90 entre el vector velocidad y campo magnético, entonces tendríamos que calcular el módulo de la fuerza con el seno de 90. Nos daría la fuerza máxima, seno de 90, 1. Bien, ¿y cuál sería la mínima? Cuando la velocidad sea paralela al vector b, formarían 0 grados y la fuerza mínima sería 0. Y aquí se evalúan los valores y se calcula la fuerza máxima, porque la otra es 0. Es la pregunta A. Pregunta B. En un punto de aceleración, en un punto, la aceleración del electrón es 4.9 por 10 a la 16 metros sobre segundo. Aceleración del electrón. ¿Cuál es el ángulo entre su velocidad y el campo magnético? Vean, según la ley de Newton, aquí es igual a fuerza, masa por aceleración. Pero en el fenómeno que estamos estudiando, la fuerza es, este es el módulo de la fuerza magnética. Despejamos el ángulo y obtenemos que el ángulo es 27.8 grados cuando el electrón tiene esta aceleración. Este es un problema que tiene un enunciado muy grande, pero lo voy a leer y le voy a simplificar después. Dice, considere la posibilidad de un nuevo diseño para un tren eléctrico. En un tren eléctrico, aquí le falta más información, pero supongamos que nos están hablando de un tren eléctrico que va flotando sobre un campo magnético, porque hay trenes eléctricos que son alimentados por cables y el motor es un motor eléctrico, ¿no? Pero acá, supongamos de que es un tren que va sobre, viajando en el aire, porque una fuerza magnética lo levanta y se desplaza sin fricción. Entonces dice, el motor es impulsado por la fuerza debida a la componente vertical del campo magnético de la Tierra sobre un eje conductor. La corriente pasa por un riel, por el eje y por la otra rueda conductora, y luego regresa por otro riel. Entonces tenemos que los rieles llevan corriente, producen un campo magnético y levantan el tren, la fuerza magnética. Y nos hacen preguntas. Vean que, que evaluemos esta posibilidad, a ver si es real, si se puede construir este tren, digamos. ¿Qué corriente se necesita para proporcionar una modesta fuerza de 10 kilonewton?
Considere que la componente vertical del campo de la Tierra sea 10 microtesla y que la longitud del eje sea 3 metros. ¿Cuánta potencia en watts se perdería en cada ohm de resistencia de los rieles? Respondamos la pregunta. ¿Qué corriente necesita para producir una fuerza de 10 kilonewton? Entonces ponemos la ecuación de la fuerza, consideramos el máximo o la máxima fuerza, 90 grados, y nos queda así la ecuación de la fuerza. Tomemos un diferencial de fuerza, un diferencial de carga, y la carga es I de T. Hacemos la sustitución y nos queda la derivada con respecto al tiempo. Entonces podemos integrar este diferencial en toda la longitud del riel. Aquí nos dicen nada más para 3 metros. Entonces la fuerza magnética en este caso es igual a 333 por 10 a la 6 amperios. Y aquí viene la pregunta. ¿Sería real manejar esa corriente de 333 millones de amperios? Millones de amperios. Y aquí, pues, a esa pregunta la secunda otra. ¿Cómo sería un conductor que pudiera conducir 333 millones de amperios? La respuesta, pues, ese cable no existe. Es totalmente irrealista. ¿Por qué? Porque no tenemos, vean, una posibilidad de generar 333 millones de amperios. El conductor no existe, sería un conductor que superaría las dimensiones del tren. Entonces eso es sumamente contradictorio. La pregunta B, ¿cuánta potencia en watts se perdería por cada ohm de resistencia en los rieles? En los rieles circularía la corriente que produce el campo magnético que va a levantar al tren, supuestamente. Entonces la potencia es I cuadrado R. Ya calculamos la corriente y ponemos un ohm. Entonces vean que la potencia es 1 por 10 a la 17 watts. O sea que hay millones de watts. Es imposible generar esta cantidad. Entonces, en la pregunta C nos dicen, ya haciendo los cálculos anteriores, ¿es tal tren totalmente irrealista o solamente marginalmente irrealista? Es totalmente irrealista. ¿Por qué? Porque no hay aparato que genere esta cantidad de energía por cada ohm. Imagine toda la longitud que va a recorrer el tren. Entonces, sería una cantidad irreal. Entonces, este problema, por eso comienza diciendo, considere la posibilidad. Nos dan el problema, nos dicen, haga los cálculos y según los resultados de los cálculos, diga si es posible construir esta máquina. Es totalmente imposible, irrealista. ¿Basado en qué? En que aquí se necesita un conductor para conducir 333 millones de amperios para que circule una corriente. No, es irreal, sería una sección transversal exageradamente grande. Una cantidad de masa de ese conductor que es impráctico. El último problema. La figura muestra un cilindro de madera, o sea, tenemos un plano inclinado, tenemos un campo magnético uniforme,
vertical hacia arriba y tenemos un cilindro de madera que es antimagnético, o sea, no le afecta el campo magnético. ¿Por qué? Porque es madera. Entonces dice, una figura muestra un cilindro de madera con una masa de 272 gramos y una longitud de 12,7 centímetros, sería su longitud. Con vueltas, 13 vueltas, vean que está la bobina, tiene enrollada 13 vueltas. ¿Cuál es la corriente mínima a través de la espira que impediría que el cilindro ruede hacia abajo? O sea, ¿cuál debe ser la corriente que nosotros debemos inyectar en esta espira para que produzca una torca contraria a la torca mecánica que quiere hacer rodar a este cilindro? Entonces, si no estuviera la espira, el cilindro rodaría hacia abajo. ¿Por qué? Porque está sobre un plano inclinado y siempre había una componente de la fuerza gravitatoria que aplicaría un torque sobre el cilindro y bajaría. Entonces la pregunta que nos hacen, si le enrollamos varias espiras haciendo una bobina al cilindro de madera y le aplicamos una corriente, ya vimos anteriormente de que vamos a tener una torca y esa torca debe ser contraria a la torca mecánica. La torca mecánica tiende a hacer rodar el cilindro hacia abajo. Entonces nosotros vamos a aplicar una torca en sentido contrario, pero de tipo eléctrico. Si las dos torcas son iguales, ¿qué pasaría? Estando en el plano inclinado, no rodaría. Y fíjate que este principio es, eh, hasta lo han utilizado para hacer magia, ¿verdad? Porque el campo magnético no se ve. Pero imagine que de repente de algún modo va bajando y nosotros le apliquemos eh, una corriente a la espira y se para. Sorprendería, ¿verdad? Porque no vemos el campo magnético. Muy bien, entonces es un problema de equilibrio entre una torca mecánica y una torca magnética. Muy bien, sabemos cómo calcular la torca magnética. ¿A qué debe ser igual? A la torca mecánica, ¿verdad? Entonces vamos igual a la torca mecánica, a la torca magnética. ¿Cuál es la torca magnética? W seno teta es una fuerza hacia abajo. El brazo de palanca sería R, desde el punto en contacto con el plano al centro del cilindro. Entonces tendríamos la torca mecánica. Es igual a la torca eléctrica. Muy bien. Entonces calculamos la torca mecánica, ya tenemos la ecuación. Es una bobina, o sea, no es una sola espira, entonces multiplicamos por N y calculamos el momento magnético. Lo multiplicamos vectorialmente por el campo magnético y ya tenemos la torca. Muy bien. Entonces calculamos la torca magnética, las igualamos y despejamos la corriente. Y nos da una corriente de 1,63 amperios. Vean, comparado con el problema anterior, este valor que nos da es un valor manejable, normal y una corriente pequeña, digamos, 1,63 amperios, accesible. Bien, entonces podríamos lograr, y vean, hacer esto como algo que debido a que el ser humano no tiene la capacidad de visualización de los campos eléctricos y magnéticos, alguien que estaría viendo esto vería como una novedad, ¿verdad? Como que algo está ocurriendo ahí que no es normal. Pero vean que sí es posible.
que el cuerpo esté en equilibrio si nosotros colocamos esa bobina en espiras y le aplicamos una corriente que produzca una torca igual a la torca mecánica. La torca magnética igual a la torca mecánica. Despegamos la incógnita que nos preguntan cuál es la corriente que debemos inyectar a la bobina para que la torca mecánica sea igual a la torca magnética. Muy bien, veamos si tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud. Bueno, importante, el campo magnético es un campo vectorial que se origina o lo causa la carga en movimiento. Imaginemos una carga puntual que va a una rapidez, entonces genera un campo magnético. ¿Y qué pasa con el campo eléctrico? Ahí van viajando las líneas de campo eléctrico. Entonces la partícula ahora genera dos tipos de campo, el eléctrico y el magnético. El eléctrico porque está cargada la partícula y el campo magnético debido a que esa partícula está en movimiento. Muy bien. La fuerza magnética será igual a la fuerza de tipo eléctrico provocado por la carga campo eléctrico. No. La fuerza magnética siempre va a estar aplicada 90 grados con la rapidez con la que se está moviendo la partícula. Entonces, por lo tanto, no genera trabajo, porque la fuerza y el desplazamiento en mecánica, el trabajo se representa como W igual al vector fuerza punto delta R o dr. Entonces, un producto escalar se consigue multiplicando la magnitud de los vectores por el coseno de teta. Coseno de 90, 0. Por lo tanto, la fuerza magnética no puede generar trabajo sobre la partícula. ¿Y qué es lo que le hace? Bueno, la única afectación que la fuerza magnética hace sobre una partícula cargada en movimiento es cambiarle la dirección. ¿En qué sentido? Que se comporta la fuerza magnética como una fuerza centrípeta y tiende la partícula a generar un círculo. Entonces, vean, no puede realizar trabajo la fuerza magnética, pero sí le cambia la dirección a la partícula, la dirección de la velocidad. No le puede cambiar el módulo. Debido a que la fuerza magnética no puede cambiar el módulo de la partícula, el módulo de la rapidez de la partícula, entonces genera un movimiento circular uniforme, actuando como una fuerza centrípeta. Ese es el efecto sobre la partícula. No puede realizar trabajo. Muy bien, entonces esas son las cuestiones importantes sobre el campo magnético y la fuerza magnética. Ahora, si una partícula entra a una región donde hay campo magnético y a la vez hay campo eléctrico, entonces la fuerza sobre la partícula es igual a la fuerza que le origina eh, el campo, más la fuerza que le origina el campo eléctrico, los dos campos, la fuerza que origina el campo magnético y la fuerza que origina el campo eléctrico. Esas dos fuerzas sumadas vectorialmente se le llama la fuerza de Lorentz. Por lo tanto, ¿qué posibilidades tenemos que suceda con la fuerza de Lorentz? A que uno de los dos campos pudiera tener un signo negativo.
en esa suma vectorial. Y puede darse la posibilidad que existiendo campo magnético y campo eléctrico en esa región, la suma de esos dos términos nos dé cero. ¿De qué va a depender? Por ejemplo, para que la fuerza magnética no le afecte, el seno de teta en el módulo de producto vectorial debe ser cero. Seno de cero, cero. Entonces, ¿cuál sería la división respecto al campo magnético? ¿Que viaje paralelo o antiparalelo? Seno de 180, cero. Seno de cero, cero. ¿Y qué pasaría que para que la fuerza eléctrica se haga cero? A, que la partícula varíe, esté viajando ortogonalmente a las líneas de campo eléctrico. Entonces no podían cambiar el módulo de la rapidez. Entonces ahí los dos vectores nos darían cero. Y la otra posibilidad, que un vector nos dé diferente de cero, pero que el otro nos dé la misma magnitud, pero con un signo negativo. Entonces la suma sea de cero. Bueno, preguntas.